Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este vídeo les traigo algunas creepypastas. Bueno, de una al punto. 3 Comencemos el juego de Mario. Recuerdo que cuando era joven me gustaba mucho el juego de Super Mario 64, siempre lo jugaba en casa de mi tía. Un día por casualidad apareció un pop-up en el que podía pedir el juego. Normalmente no creo en estas cosas, pero era tal la nostalgia, así que lo ordené y me costó unos $10. Nunca más pude volver a ver el pop-up. No guardé la URL. Después de unas semanas llegó el juego. Apenas lo abrí me sentí robado, puesto que en vez de estar una portada con Mario volando y un sello oficial de Nintendo, vi una caja en blanco con el título Mario escrito de mala gana y con marcador grueso, pero recordé que lo importante era el juego, así que desempolvé mi vieja 64 y me puse a jugar. Apenas empezó vi la cara de Mario, la que podías estirar de formas muy graciosas. Estiré un poco una parte y cuando iba a estirar la oreja, el televisor comenzó a emitir estática además de algunos sonidos aleatorios y escuché una voz en japonés que susurraba y silbaba. Quité mi cartucho y volví a ponerlo. No me molesté con el rostro de Mario otra vez, así que solo empecé una nueva partida. Cuando empezó se había saltado el monólogo en el que Peach invitaba a Mario a su castillo. De inmediato Mario estaba en el castillo, que se veía muy tenebroso. No se escuchaba a Bowser ni había ningún Toad con quien hablar, solo había silencio muerto y a la única puerta que podía acceder era la del campo de batalla de los Bob-Ombs. Ninguna otra puerta respondía a los comandos del control. Cuando entré a la habitación, en vez de cuadro de los Bob-Ombs había un lienzo en blanco. Pensé que eran glitches menores que no afectarían el juego, así que entré en el lienzo. Cuando tenías que elegir la misión en un fondo blanco con una estrella de Mario, todo se volvió negro. En lugar de aparecer el nombre de la misión apareció otro con el nombre Volver Atrás. No sé cómo, si supuestamente el juego está en japonés. Ahí empezó el escenario normal. Creí que por fin podría jugar a mi juego de la infancia favorito con tranquilidad, pero ahí fue donde lo vi. Luigi, nunca lo vi en el juego. Además no parecía un cambio de paleta de Mario, parecía un modelo totalmente original, así que lo perseguí, pero comenzó a correr. Después todo se volvió extraño. Cada vez que tomaba una moneda la música y los enemigos se volvían más lentos y el fondo más tétrico y mórbido. Cuando tomé la quinta moneda los enemigos solo se detuvieron y cayeron al piso, como si estuvieran muertos. Estaba bastante impactado, pero seguí buscando a Luigi. Cuando subí a la montaña, no había balas de cañón bajando e intentando golpearme, y a ese punto ya no podía ver a Luigi. Seguí subiendo hasta que llegué a la cima. No vi a Luigi en ningún lado, ni tampoco al Rey Bob-Omb, solo una pequeña cabaña. No había ningún objetivo, así que entré en la cabaña. Apenas la puerta se cerró apareció la imagen de Luigi colgado, que fue acompañado por un horrible chirrido muy aterrador junto a un sonido de un piano. Mario comenzó a sollozar como por 5 minutos y luego la pantalla se desvaneció para sacar a Mario de la pintura, y en lugar del lienzo blanco, apareció la imagen de Luigi colgado. La habitación cambió. Ahora era una pequeña habitación con Toads con expresiones blancas y túnicas blancas. Del otro lado había una nueva imagen, que era de mi familia, pero era muy reciente. Recuerdo haber posado para ella la semana pasada. Estaba muy asustado, no había forma de que jugara eso. Intenté apagar la consola, quitar el cartucho y nada, el juego seguía ahí. Intenté desenchufar el televisor y la consola, pero estaba condenado a jugar, así que salté al cuadro. La única misión disponible se llamaba Corre, no hables, y el único objetivo era dejémoslo ir. El escenario era un montón de plataformas sobre el agua y vi un bulto negro, un fallo, no sé qué era, ni siquiera parecía un modelo terminado, se movía sin dirección ni objetivo. Estuve saltando de plataforma en plataforma sin objetivo ni final. Mario solo corría en círculos, podría haberlo hecho por horas hasta que el bulto negro lo alcanzó. Mario no gritó ni se opuso, solo se dejó consumir y perdí una de mis vidas, así que Mario salió disparado de la pintura, pero esto
esta vez algunos Toads desaparecieron y la foto de mi familia parecía la misma, pero nuestros cuerpos se veían parcialmente descompuestos. Parecía demasiado real para ser photoshopeado, como si alguien hubiera tomado nuestros cuerpos y les hubiera tomado la foto. Volví a saltar al cuadro. La misión esta vez se llamaba Estoy por aquí, escrito así exactamente, según el juego estaba en japonés, yo no sé ahora. Esta vez era una habitación oscura sin ningún lugar a donde ir, solo estaba Mario y un piano. Sabía que debía correr del piano loco que quería matar a Mario, pero no había ningún lugar a donde ir. Tuve que dejar que Mario recibiera el daño, pero en vez de la secuencia de muerte de siempre, esta vez Mario cayó al piso y comenzaron a salirse las tripas y la sangre. La cámara se colocó de forma que se viera desde arriba a Mario muerto y de repente la pantalla completa enseñó la escena de manera fotorrealística del cadáver de Mario. Empecé a llorar silenciosamente. Mario salió disparado de nuevo de la pintura. Esta vez los cuerpos se veían más y más descompuestos, demasiado repulsivos, agujeros en la carne, las tripas saliendo y mi padre tenía un globo ocular fuera de su cuenca. De repente vi la imagen del castillo de Peach en ruinas, los campos incendiándose y el cielo se tornó de negro. Se escuchó la voz de Bowser: nunca podrás salvarla. Insisto que según el juego estaba en japonés. Luego vi la imagen de Peach sin ojos, solo agujeros negros, y abrió la boca para un espeluznante susto. Entré por última vez al cuadro. No había nombre para la misión, solo logré leer bucea y había un océano pero ningún objetivo. El agua estaba oscura y vacía, no había peces ni nada. Nadé y nadé por 10 minutos, pero cuando no conseguí nada subí, hasta que Mario fue tragado por un pez que apareció de la nada. Ahí salió la pantalla juego acabado y vi la foto de mi familia, pero esta vez eran esqueletos, muy reales. Intenté acceder 3 veces a la partida pero no lo logré. Abrí la otra partida, pero esta vez la foto de los esqueletos no se parecía a la primera, como si fuera otra familia. El episodio perdido de Futurama. Hasta hace poco, se pensaba que Matt Groening se había recuperado totalmente de lo que sea que lo hiciera actuar tan extraño durante el incidente de la muerte de Bart, y que esto después también había afectado su vida normal. Algunas recientes reclamaciones del empleado que encontró el vídeo de la muerte de Bart indican que Groening pasó por un incidente similar hace 10 años. Era el verano del año 1999 y Futurama se había estrenado recientemente. Matt estaba trabajando para los dos shows y estaba empezando a mostrar señales de estrés, y en eso, anuncia que iba a trabajar en un episodio que iba a ser 100% escrito por él. Este anuncio asustó a muchos miembros del staff de los que trabajaban en los dos programas, pero estaban indecisos de comentar sobre la muerte de Bart, y a los miembros del staff de Futurama no pareció molestarles la idea de Matt. Una versión tempranera del episodio fue encontrada y digitalizada por el mismo empleado que encontró la muerte de Bart. Este episodio se titulaba No lo suficientemente largo. El episodio comenzaba con Free, Leela y Bender haciendo una entrega para Planet Express. Nunca se reveló a dónde exactamente estaban realizando el pedido o a dónde iban, y todos parecían tristes por algo que había pasado recientemente pero que no era explicado en el capítulo. Eventualmente alcanzaron un planeta que parecía solo tener una casa, rodeada de nada, con los campos desolados por todas partes. Tocaron la puerta y un grotesco alien que parecía muy viejo les abrió. Le dieron la caja sin decir nada. Él la abrió y tomó un cuchillo de adentro de la caja y se acuchilló a sí mismo. Ninguno de los personajes principales pareció exaltarse ante este evento, simplemente dejaron el cuerpo en el suelo y regresaron a su nave en silencio. La siguiente escena era sobre la nave de Planet Express volando en el espacio. Una disonante melodía hecha de instrumentos extremadamente fuertes sonaba a un ritmo muy lento de fondo, mientras la nave volaba en un limpio y oscuro espacio. Finalmente llegan al planeta Tierra y aterrizan en un completamente desierta New York.
Free comienza a pedir perdón mientras caminan por las calles desiertas. No había señal del edificio del Planet Express, pero Leela y Bender lo miraban en silencio. Free se rindió y se separa de sus amigos. Camina en silencio por un rato, sin encontrarse con nadie nunca. Después llega al edificio donde fue congelado, va a mirar adentro y comienza a llorar. El llanto sigue por algunos minutos antes de que entrará al edificio. Free se mete en uno de los tubos, activa el temporarizador con un número muy grande, con más ceros de los que podría contar, y se encierra en el tubo. La escena se difumina y cuando reaparece la vista está puesta totalmente sobre Free. La máquina debió de dejar de funcionar mientras el cuerpo de Free estaba en decadencia. Los huesos le salían a través de la piel en varios lugares. Free dice en apenas un suspiro: "Es lo que me merezco", y sale del tubo de congelación. Ahora se encontraba en un mundo surrealista, totalmente indescriptible. Había una gran variedad de formas y colores, pero no eran ni brillosos ni agradables. Eran más como los colores que ves cuando cierras tus ojos muy fuerte y los abres para ver las lucecitas. Free empieza a caminar, el vacío surrealista en el que iba parecía seguir y seguir. Siguió caminando por algunos minutos. Los colores seguían con formas que podías imaginar, pero ninguna de ellas era agradable. Después de esta larga caminata, Free encontró una foto en el suelo. Estaba completamente fuera de lugar con el nuevo medio. Parecía algo dibujado en el estilo normal de Futurama. Era una foto de él mismo, con Leela y Bender. Free la miró por algunos segundos y empezó a llorar otra vez. La foto entonces se convirtió en polvo y Free siguió caminando. La vista se aleja hasta que Free se deja de ver y todos los colores se mezclan entre sí hasta que se vuelve la pantalla de un negro sólido. La vista se sigue alejando y vemos que el negro era tan solo un pequeño fragmento de la pupila del ojo de Free. Su cuerpo congelado se había caído del tubo de congelación y estaba ahí tirado, abandonado en la habitación. Estaba dibujado de la misma manera hiperrealista en la que estaba dibujado el cadáver de Bart, del episodio de la muerte de Bart. Bender y Leela entran en la habitación. Miraron lo que Free se había hecho por unos instantes y después Leela dice: "Obtuvo lo que se merecía". Después miró su reloj y dice: "Parece que nos tenemos que ir a entregar el siguiente pedido". Sacó un cuchillo de su bolso, lo puso en una caja y se fueron caminando hacia la nave. Ya capullo, déjame contar una para terminar. Y si quieren que yo sea el super asistente del Barto, comente bueno. Aquí la última, vayan por palomitas de maíz y bebida y acomódense bien. X3, el experimento ruso del sueño. Investigadores rusos a finales de los 40 se mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente cerrado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, para que el gas no los matase, debido a las altas concentraciones de gas. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para monitorearlos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que, falsamente, se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos, y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas.
En un principio se creyó que esto era un efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente por 3 horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto. O mejor dicho, cómo no reaccionaron y continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de los prisioneros que no gritaban, tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces, y de manera calmada, los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros 3 días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer, para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos, o en estado vegetal. Anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase, con voz calmada: no queremos ser liberados. Hubo gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto, y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces de los micrófonos empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos, que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados, cuando vieron lo que había dentro. 4 de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados 5 días no habían sido tocadas. Había pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo, permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumulara en el piso. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos, y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. Los órganos detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. La piel y la mayoría de los músculos pegados a las costillas fueron arrancados, exponiendo los pulmones. El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar, digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente estaban digiriendo su propia carne, y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún axial, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente, para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando un sujeto le mordió el cuello, otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si cuentas aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente.
Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis humana de morfina, y aún así luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos, mientras se desangraba, y continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados a instalaciones médicas. 2 de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3, fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesita un poco más de anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia, se encontró que en su sangre, había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente, era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, él no pudo objetar la cirugía, y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas, en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía, comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma, para que el paciente pudiera comunicarse. Sigue cortando, escribió, y se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente, y le era imposible realizar la operación axial al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma axial mismos, y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: debo permanecer despierto. Se reforzaron a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto, para espera de su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares, por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto, y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final, tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor ELG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En este momento, era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si tratara de enfocarse con algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada, y parpadeaba rápidamente. Siendo este el primero al que se le puso la ELG, la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, algunas veces, aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral.
Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo, luego se pusieron rectas, y de manera simultánea, su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los 2 prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3, inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo, y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. No me encerrarán con estas cosas. No contigo. Le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro. ¿Qué eres? Demandó. Necesito saber. El prisionero sonrió. ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? El prisionero preguntó. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa. Apuntó al corazón del prisionero y disparó. Él mostró una línea recta mientras el sujeto débilmente murmuró: casi está ni libre. Ya terminé harto de contar la historia. Jódete, el final no te entendí un punto menos en mi lista de TX3. Bueno, espero que les haya gustado mi vídeo. Aquí se despide su amigo el Barto.